Roberto Vivo es empresario, es historiador, es investigador, es uruguayo, vive en la República Argentina hace muchos años y se ha dedicado a investigar la historia de la humanidad, y a partir de esas investigaciones en la historia de la humanidad se encontró con que, bueno, este mundo y esta historia está plagada de guerras. De hecho, el mundo, Roberto, lo ha construido las guerras de alguna manera. Bienvenido y gracias por estar aquí. Un placer, Jaime. Pero también esas guerras continúan. Con el mundo construido, las guerras continúan y es algo que no cesa. Y siempre las guerras se hacen en nombre de bienes supremos. Se busca la paz en nombre de la guerra. ¿Cómo es posible eso? Sí. Lo increíble es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos dijeron que esta era la guerra para acabar con todas las guerras, cuando se crea las Naciones Unidas, se realizan los juicios de Nuremberg, que es donde nace por primera vez la justicia global, donde los jueces no representan a un país, sino que representan a la humanidad. Se pensaba que se daba un paso trascendental, y en un mundo donde nunca vamos a estar exentos de conflictos, la manera de resolverlos iba a ser distinta. Pero lamentablemente las Naciones Unidas fue forjada por los triunfadores de esa guerra, sí. Y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reservaron dentro de la ley el derecho de ayudar a sus amigos y atacar a sus enemigos. Y en la medida de que eso ha seguido siendo así, hoy estamos en una circunstancia donde estos países quieren mantener las manos libres para poder intervenir en forma militar en cualquier parte del mundo, y esto de alguna manera yo creo que es el principal beneficio de post Segunda Guerra Mundial es haber evitado la Tercera Guerra Mundial. Y podemos decir que los países de Europa no se volvieron a enfrentar entre ellos, y que durante la Guerra Fría la amenaza del holocausto nuclear impidió que Estados Unidos y Rusia se enfrentaran, pero sin embargo el campo de batalla fue Latinoamérica, fue África y fue Asia, donde estas potencias lucharon a través de sus proxies las batallas. Y hoy en día estos 5 países son además los principales fabricantes de armas. Claro. Y intervienen a veces para mediar en los conflictos entre dos partes, y el resultado de esa mediación es las armas que le venden a uno y a otro. Entonces yo creo que estamos, particularmente a partir del crecimiento del fundamentalismo y la amenaza del terrorismo, hoy yo creo que el mundo tiene que replantearse cómo lograr un mundo más pacífico. Mañana se va a estar presentando un libro, La guerra, un crimen contra la humanidad, que plantea justamente la teoría de que la guerra es eso, sea la guerra que sea, está atentando contra la humanidad. ¿Es un concepto ético, es un concepto jurídico, filosófico, político? Esto yo diría es filosófico, es moral, es ético, pero mi planteamiento es dar el paso jurídico. O sea, por supuesto que la guerra es un crimen desde una perspectiva moral, sobre todo hoy en un mundo donde 9 de cada 10 víctimas son civiles. O sea, esa cifra sola bastaría para decir, si 9 de cada 10 víctimas en cualquier conflicto hoy son civiles. Civiles e inocentes. Civiles, inocentes, porque pueden ser no civiles tienen nada que ver, y que incluso a veces ni siquiera saben por qué está ocurriendo el conflicto, claro, que mata a sus padres, a sus hermanos, y pasan días, años en medio de las bombas y de la muerte. El gran paso que hay que dar es que la guerra sea reconocida como ilegítima desde el punto de vista jurídico. Eso pareció ser el resultado de los juicios de Nuremberg. Como te contaba, sí, sí, donde nace el concepto de justicia global, y donde se pensaba de que quien decidiera en forma unilateral agredir a otro país iba a tener que enfrentar una justicia supranacional. Lamentablemente ese paso en las Naciones Unidas nunca se dio. Las principales potencias mantienen la justicia solo dentro de las fronteras, no están dispuestos a resignar su soberanía desde el punto de vista jurídico, y de hecho esa justicia global ha demorado en nacer. Pero Vivo,
pongamos casos concretos. Si Estados Unidos en un momento dice, en Irak hay armas químicas, como lo dijo en su momento, y esto justifica cualquier acción porque estamos alertando al mundo de que en ese lugar hay armas de destrucción masiva. Entonces, de alguna manera se está escudando en ese argumento para atacar un país donde murieron civiles, etcétera, etcétera. ¿Quién es capaz de juzgar a ese Estados Unidos que después terminó no encontrando esas armas químicas o de destrucción masiva, como decía? Yo creo que es más, no es que terminó no encontrando, nunca estuvieron. Bueno, está bien. Y la decisión de ir a la guerra... Lo que es más grave, entonces. Fue por otras razones, fue por razones económicas, por razones de interés geopolítico, mal jugadas, y sobre la base de mentiras que el gobierno conocía, se decidió la invasión en Irak. No existían las armas de destrucción masivas. En el año 2003 el presidente Bush anunció el triunfo, el final de las operaciones militares, iba a instaurarse una democracia en Irak, el mundo en el Medio Oriente iba a progresar a partir de un contagio democrático que Estados Unidos iba a auspiciar, y sin embargo hoy, más de 10 años después de esa invasión, tenemos un Irak en total caos, no hay una democracia estable, mueren entre 30 y 40 civiles todos los días en el conflicto, un tercio del territorio de Irak está en manos hoy del Estado Islámico. Ha sido un caos y estamos muy lejos de una solución democrática como se auspiciaba. Sin embargo, los responsables de haber dado ese paso hoy están protegidos dentro de sus fronteras y no pueden enfrentar ningún juicio como criminales de guerra porque Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional. Y esta Corte es una novedad. Entonces, por un lado está el concepto que... ¿De qué depende esa Corte? Esta Corte es internacional, hay 122 países que la han suscrito al día de hoy. Es una Corte que no nace al impulso de los triunfadores de una guerra, sino que nace por inquietudes de países de Europa, países latinoamericanos, países africanos. Se crea el Estatuto de Roma en el año 98, en el 2003 se forma la Corte Penal, su primer fiscal es un abogado argentino, el doctor Luis Moreno Campo, que sirvió durante 8 años como su primer fiscal en jefe. Hoy ya tiene 9 años de historia y ha tenido un debut muy auspicioso, nunca cediendo a la tentación de tomar casos de imposible resolución que podrían haber sido muy vistosos desde el punto de vista mediático, pero que podrían haber condenado el futuro de la Corte Penal. Y hoy esa Corte Penal, que está ratificada por 122 países, no consigue que un país como Estados Unidos, que en su base fundacional, como promotor del ideario de la democracia en su momento, parecería que la Corte Penal fue concebida por los padres fundadores de esa gran nación, y sin embargo Estados Unidos no suscribe esa corte porque quiere mantener sus manos libres para actuar militarmente en cualquier parte del mundo y quiere proteger a sus dirigentes que tomen esas decisiones, aunque sean equivocadas, de que puedan ser juzgadas por un organismo supranacional. Acá lo que esta corte propone, y creo que era un poco la idea de los juicios de Nuremberg, es lo mismo que ocurre con las leyes dentro de un país. Nosotros en un país, dentro de las fronteras de nuestro país o de la mayoría de los países del mundo, existe una ley, existe una justicia y existen consecuencias a los actos que uno puede tomar. Entonces, si yo decido tomar la justicia en mis manos y por alguna razón tengo un conflicto con vos y lo resuelvo matándote, yo sé que la justicia, primero la policía me va a prender, va a haber un juicio y si me encuentran culpable voy a terminar preso. Entonces, antes de tomar esa decisión de irme a las manos, que es la manera más fácil de resolver un conflicto, lo voy a pensar 2 veces y debería buscar cómo resolver el conflicto de una manera pacífica y no violenta. En cambio, los países hoy, sobre todo aquellos que no han suscrito a la Corte Penal Internacional, pueden resolver los conflictos yéndose a las manos porque no existe una justicia supranacional que los pueda condenar. Como señal es terrible, ¿no? Por parte de esos países. El libro que se va a presentar mañana, que ustedes estaban viendo la tapa ahí, La guerra, un crimen contra la humanidad, de Roberto Vivo, tuvo una edición anterior, que es esta que yo tengo aquí, que fue justamente una edición que se había preparado antes y que es la primera del fruto de esta investigación. En el medio de esta investigación, por ejemplo, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo te cayó eso? La verdad,
Primero, antes de contestarte lo de Obama, te cuento que el libro el título del libro que se presentó en Argentina salió como El crimen de la guerra, en un homenaje a Alberdi, porque Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los autores de la Constitución del 53 en la Argentina, gran diplomático y político argentino, escribió un ensayo que justamente para competir en un concurso en Francia para la mejor obra en contra de la guerra. Entonces esto fue un homenaje a Alberdi. Volviendo a lo de Obama, muchos, entre ellos yo, tuvimos una tremenda expectativa sobre lo que un presidente como Obama podía significar para el mundo. Sin lugar a dudas, un hombre muy capaz, muy inteligente y con muy buenas intenciones. Sin embargo, desde su primer día, su margen de acción fue acotado por la oposición virulenta que hicieron especialmente el Partido Republicano, donde está el ala conservadora, donde está el ala que es más militarista y más imperialista en los Estados Unidos. Y por otro lado, a partir de septiembre 11, algo que yo veo como el triunfo de los terroristas, la implantación del miedo, tanto en el gobierno como en los ciudadanos, ha ido incrementando el espíritu bélico de la población. Entonces hoy un presidente que no se muestre fuerte, que no esté dispuesto a resolver por las armas los conflictos, tiene cuestionado su capacidad como líder. Y poco a poco las expectativas de un Obama que iba a trabajar para pacificar en el mundo, algo que de repente Clinton con Blair lograron hacer por las circunstancias temporales que tuvieron, Obama vio acotado mucho su margen de acción y por supuesto hoy suena ridículo que él haya recibido ese premio Nobel, ¿no? ¿Cuánto cuesta la carrera armamentista? Yo recuerdo que hace muchos años se decía que si se suspende la venta de armas por 2 meses, se acaba el hambre en el mundo. Algo así era, no me acuerdo. Pero existe un índice de la paz que lleva un montón de estadísticas. Hoy el costo de la violencia en el mundo está estimado en 9,8 billones de dólares. Esa cifra alcanzaría para alimentar a las 900 millones de personas que padecen desnutrición crónica en el mundo hoy por 200 años. Si esa cifra la compartiéramos en educación o en soluciones para el medio ambiente o en salud, el poder transformador sería notable. Y entonces esto es lo que realmente a los que miramos el mundo y creemos que existe una alternativa, que si las grandes potencias y especialmente los países que son miembros del Consejo de Seguridad, acordaran entre ellos pacificar el mundo en vez de seguir haciendo la guerra a través de terceros y jugando sus cartas imperialistas con la fuerza, el mundo podría ser muy diferente, el hambre podría disminuir, la democracia podría florecer en muchos más territorios de los que hoy ha florecido, y podríamos estar en una situación como la que uno vislumbró al final de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, hoy estamos en una situación con 29 conflictos armados en este momento. Hay 29 conflictos violentos en el mundo, donde mueren entre unas 100 y 50.000 personas al año. Terrible. La mayoría de ellos civiles y la mitad de ellos niños. Entonces esto es horrible, es horrible. Suena como muy voluntarista o muy utópico quizás el planteo dicho de esa manera. ¿Tú te imaginás realmente en el corto plazo, o sea, que tú y yo podamos verlo, un mundo sin guerras? Mira, es una muy buena pregunta. Parte de la investigación que hice para concretar este ensayo y las razones por las cuales yo creo que no es una utopía, y lo planteo en detalle en el libro, es cuando uno analiza la historia de la esclavitud, la tortura y el racismo. Estas prácticas milenarias, en algunos casos como la esclavitud, centrales al desarrollo económico del momento, eran aceptadas y no eran condenadas. Y en un periodo de apenas 200 años, la humanidad pudo recorrer el camino de no solo condenar moralmente estas prácticas, la esclavitud, la tortura y el racismo, sino rechazarlas
y después prohibirlas desde el punto de vista jurídico y condenarlas de modo de que sean crímenes en cada uno, en la gran mayoría de los países del mundo hoy en día. Eso no quiere decir que no exista lugares donde todavía se practica la tortura o hay alguna forma de esclavitud o todavía hay enclaves de racismo. Pero lo cierto es que estas prácticas ya no son legales, son criminales en la mayor parte del mundo. Y creo que eso es un camino que se recorrió en apenas 200 años. Y si eso fue posible, yo creo que es posible que ocurra lo mismo con la guerra. Y sobre todo con la novedad de que tenemos ya 9 años de existencia de una Corte Penal Internacional, que si uno la proyecta hacia el futuro y si los países que hoy no la suscriben entienden que someterse a una jurisdicción supranacional que pueda juzgar a los líderes que en forma indebida deciden actuar por las armas para resolver conflictos. Y esto no quiere decir que no haya situaciones en el mundo donde no se deba o sea imposible no recurrir a las armas para resolver problemas. El terrorismo es un problema que existe. Ahora, la manera de combatirlo no es en forma unilateral y que los países decidan, yo voy a combatir el terrorismo y como ellos se comportan de manera artera, yo me voy a comportar igual, voy a torturar, voy a limitar los derechos de mis ciudadanos, voy a meterme en las comunicaciones telefónicas de todo el mundo, voy a abrir los correos electrónicos de todo el mundo, cosa que está ocurriendo en Estados Unidos. Y lo que es increíble es que esto es justamente el éxito del terrorismo. Claro. Esto es todo lo que los terroristas... Están ganando ellos. Ellos nunca pensaron que van a agarrar por la fuerza. Lo que quieren es destruir la imagen de la libertad y la democracia para que sus habitantes, que empiezan a añorar, porque en el mundo de hoy, con las comunicaciones masivas, todos vemos lo que pasa. Y cuando uno ve cómo viven los países de Occidente o los países de Asia que han tenido democracia y desarrollo social y económico, otros quieren imitar y quieren tener esas libertades. Entonces, la manera que tiene el terrorismo es instaurar el miedo en las democracias para que éstas se comporten igual que los terroristas, para poder mostrarle a su gente, miren, estos que ustedes creen que son amantes de la libertad, miren cómo tratan a su propia gente y cómo tratan a sus hermanos cuando deciden venir a atacarnos como revancha, por ejemplo, de septiembre 11. Entonces, está claro de que la amenaza del terrorismo debe enfrentarse, pero debe ser con la comunidad de las naciones, con la mayoría de los países que son miembros de las Naciones Unidas que deciden tomar una acción en conjunto para resolver el problema. Y a la par ir buscando la resolución de problemas que se mantienen abiertos por la gran hipocresía, porque hay conflictos que se mantienen abiertos porque están reflejadas las visiones imperialistas de dos bloques. En su momento era el comunismo con el capitalismo, hoy eso cambió, pero sigue habiendo intereses que se disputan el poder a través de las armas, y creo que eso es una gran hipocresía. Hay una gran falta de liderazgo internacional, hay líderes que deberían asumir de que cuando llegan a conducir los destinos de las naciones más poderosas tienen más responsabilidad de que mantenerse en el poder y ser reelectos. A veces tienen que tomar decisiones que capaz le hacen perder alguna elección.